Hola a todos y muchas gracias evidentemente a Juddaun, a Ángel, a Juanjo para esta invitación a compartir con vosotros este encuentro. Este es un tema que a mí la verdad que me gusta mucho, vamos, la taxonomía, ¿no? La nomenclatura, cómo llamamos a estos bichos que encontramos por ahí. Y un encuentro de 2 días sobre homínidos, con lo cual me ha parecido lo suyo empezar este encuentro precisamente hablando de qué quiere decir homínidos, ¿no? Qué quiere decir esta palabra que suena al latín, ¿no? Y nos fascina, pero la verdad que tiene una mezcla de cosas científicas y así como de factores sociales que siempre están detrás de las historias de la antropología. Esta es una Cicindela campestris. No es un homínido, evidentemente. La Cicindela campestris es una especie que hace parte del género Cicindela. El género Cicindela cuenta 1000, 2000 especies, además de la Cicindela campestris. Recordad este número, 1000, 2000 cicindelas, el género Cicindela. Hace parte de la familia Carábidos, que son 30, 40.000 especies, que los carábidos son parte del grupo, del orden que se llaman coleópteros, que son 400.000 especies, que son insectos, ¿no? Entonces, todos estos nombres que veis ahí, ¿no? Todas estas agrupaciones, claro, pues cuando vamos a trabajar con primates es más fácil. Todos los primates, que son parte de lo que llamamos mamíferos, somos 350 especies. Con lo cual, números mucho más pequeños. Digo somos porque nosotros estamos aquí. Nosotros somos una de estas 300 especies de primates, ¿no? Entonces, Homo sapiens es una especie del grupo primates que incluye 350 especies. Y claro, poner nombres, poner categorías, etiquetas, es el papel de la taxonomía, ¿no? La taxonomía pone estas etiquetas ¿con qué finalidad? Bueno, primero clasificar. Poner categorías para poder pensar un poquito, ¿no? Ordenar en el sentido de catalogar para hacer orden, ¿no? No solamente necesito categorías para poder pensar, pero necesito categorías también para poder hacer un poquito de orden entre estos cajones con tantas cosas. Y finalmente, para comunicar. Necesitamos las etiquetas, los nombres, porque necesitamos no solamente clasificar, no solamente poner orden, sino también comunicar entre nosotros, fundamental, ¿no? Entonces, la taxonomía, estas etiquetas que ponemos como taxónomos, los nombres de los géneros, de las especies, de las familias, de los órdenes de animales en este caso, son herramientas cognitivas, son realmente herramientas conceptuales, cognitivas que yo necesito mi cerebro necesita para poder pensar, para poder ordenar y finalmente para poder comunicar a otras personas lo que pienso. ¿Qué es que no se sabe muchas veces de la taxonomía? Primero, es convencional. Siempre es convencional. No existen las especies, no existen los géneros, no existen las familias. Es una cosa que nos inventamos nosotros porque nos viene bien. Nos viene bien agrupar todos estos animales en una especie y todas estas especies en un género y todos estos géneros en una familia. Es una convención que nos inventamos nosotros. La naturaleza no sabe de taxonomía. Nosotros nos inventamos estas jerarquías para poder tener estas herramientas de comunicación. 2, no existe una nomenclatura oficial. Desconfiar de quien nos dice esto se dice así, esto se llama así. No existe, no es una cosa de leyes, de reglas. No existe una institución que dice, desde hoy, este grupo le llamamos con este nombre. No, tú puedes utilizar tu clasificación y yo puedo utilizar la mía y otra persona puede utilizar la suya. Claro está que si queremos comunicar tenemos que hacer un esfuerzo para que estos nombres sean más o menos parecidos. No puede ser estable. No puede ser estable porque el conocimiento científico avanza, cambia, con lo cual cuando aumentamos la información tenemos que ajustar
un poquito estas etiquetas, pero tampoco puede cambiar continuamente, porque si cambia continuamente, pues claro, al final no conseguimos generar un elemento de lenguaje común para poder hablar. Este señor que veis ahí, Colin Groves, ha sido un pope de la taxonomía, realmente una persona con un conocimiento impresionante, y claro, por ejemplo, él era menos estricto, él decía que tenía que cambiar constantemente, con lo cual, pues la taxonomía no es una ciencia estable donde todos estamos de acuerdo, que se mueve de forma única en el conocimiento científico. Cada taxónomo, los que nos ocupamos de poner nombres, tiene una visión diferente, una perspectiva diferente, unas ideas diferentes. ¿Cuál es el problema de cuando intentamos aplicar taxonomía a la paleontología humana? Uno, las cosas como son, limitada competencia zoológica y taxonómica por parte de muchos paleontólogos humanos. Y esto no es que porque no han estudiado, es porque vienen de otros campos. Muchas veces los paleontólogos humanos son arqueólogos, por ejemplo, ¿no? o son antropólogos. Y en ningún campo, ninguna formación académica de estas disciplinas hay estudios de taxonomía y de sistemática. La sistemática es cómo ordenar todas estas cosas. Con lo cual, es verdad, muchos antropólogos y arqueólogos no conocen las reglas de la taxonomía zoológica, porque no han estudiado evidentemente zoología, vienen de otra disciplina. Dos, limitada información anatómica y filogenética. ¿Qué quiere decir? ¿Habéis visto la cicindela? Pues la cicindela, si quiero estudiar la cicindela, tengo millones de individuos y puedo hacer análisis genéticas y fisiológica y metabólica, lo que me da la gana. Pues con los fósiles, ¿qué tengo? Pues tengo fragmentos de unos pocos huesos, de pocos individuos y de pocas especies, con lo cual tampoco me puedo esmerar mucho en hacer análisis muy complejas. Y luego también la cantidad estadística que puedo manejar. La cicindela, 1000, 2000 especies, el género cicindela. El género Homo, pues 5 o 6 especies a lo mejor. Con lo cual no es lo mismo trabajar con 2000, 3000 especies o trabajar con 5 especies. Evidentemente hay límites, hay límites. Y todo esto crea problemas, limitaciones al momento de aplicar la taxonomía a los fósiles. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, muchas veces lo que pasa son estas tres consecuencias. La transmisión y la enseñanza se vuelven dogmáticas. Los profesores enseñan, este animal, este fósil se llama así, punto y pelota. Y uno dice, hombre, pues claro, la persona que recibe esta enseñanza piensa que es así, tiene que ser. Está ahí diciendo, bueno, me han dicho de decir así, ¿no? Dos, a la paleoantropología la taxonomía se asocia a mercado y prestigio. Quien descubre una nueva especie se lleva una portada en Nature, se lleva una portada de Science, con lo cual hay una lucha para quien describe una nueva especie, para quien describe un nuevo género. Razones que no son científicas, son razones que tienen que ver con el mercado y con el prestigio. Y tres, influencias sociales. Hablamos de la antropología siempre está mezclada con temas sociales, siempre, con lo cual hay razones científicas, hay razones económicas y razones políticas sociales que en cada época pueden cambiar, ¿no? Este señor es Herbert Spencer, uno de los fundadores de la sociología, que decía, el ser humano es al mismo tiempo el problema final de la biología y el factor inicial de la sociología, con lo cual quien trabaja con el ser humano tiene que saber que trabaja con una pata en la zoología y la otra pata en las ciencias humanas. Y ahí, evidentemente, pasan cosas, ¿no? Y esto pasa siempre, que trabajemos con razas, con sexos o con especies, pasa más o menos siempre lo mismo. Uno, se estudian las diferencias biológicas. Hay diferencia de raza, de sexo y de especie. Bueno, luego de repente las diferencias se interpretan con un juicio de valor. Bueno o malo, mejor o peor. Claro, cuando pasa esto, de repente el juicio genera problemas. Y nos encontramos con problemas que no tienen nada que ver con la ciencia, asociados a un estudio científico. ¿Y esto por qué? Porque después de 200 años de darle todavía la vuelta, todavía seguimos con un viejo cliché que ve la evolución como lineal, gradual y progresiva. Lineal, una línea recta. Gradual, con todas las etapas intermedias. Progresiva, de peor a mejor. No es así, pero seguimos interpretando la evolución
con este esquema. Y entonces, si erróneamente seguimos pensando que la evolución es lineal, gradual y progresiva, pues entonces, si tenemos que poner toda la variabilidad zoológica en esta autopista, pues nada, hay solo dos posibilidades: o ser iguales a nosotros o ser peores que nosotros. Un chimpancé, pues o peor que nosotros o igual que nosotros. Si seguimos, si empecinamos a ver la evolución como lineal, gradual y progresiva, nos quedan solo estas dos posibilidades. Esto es el Museo de Anatomía Comparada de París, uno de los primeros museos de ciencias naturales de Europa, a nivel histórico. Y si entráis en la parte de Anatomía Comparada, esto es lo que veis: una horda, un ejército de animales, y claro, este ejército tiene un general que guía a todos estos animales hacia no sabemos dónde. ¿Y quién es este general? Pues claro, el ser humano, que además es el único que tiene uniforme. Los otros están desnudos con sus esqueletos y el ser humano con uniforme. Fuera del museo, si vais a la entrada del mismo museo, veis esta estatua, ¿no? Un orangután que está matando a un ser humano, un orangután bestial que está matando a un ser humano guapísimo. Punto número 1. A ver si adivináis cuál es de las dos la especie que está llevando a la extinción. La otra, evidentemente, no es el orangután que nos ataca a nosotros. Por lo que sé yo, somos los humanos que estamos exterminando a los orangutanes. 2, ¿cómo nos está matando? Pues estrangulándonos. O sea, evidentemente los orangutanes no matan estrangulando. O sea, es el ser humano que mata estrangulando. Y si queremos añadir, fijaros que tiene estas mejillas, tiene estas, son acumulaciones de grasa, ¿no?, que tienen solo los machos. Y al lado que tiene un niño. Y en los orangutanes los niños no están con los padres, están solo con las madres, ¿no? Con lo cual, a la entrada del Museo Histórico Europeo de Ciencias Naturales, pillamos una imagen que es todo lo contrario de todo lo que es la naturaleza. Está repleta de errores. ¿Por qué? Porque todo lo que viene, que tiene que ver con el ser humano, tiene sesgos. Cuando hacemos nuestro árbol filogenético, ¿qué solemos hacer? Bueno, pues clasificaciones más específicas hacia los humanos, ¿no? Humanos, ¿quién es? Humanos es una especie, Homo sapiens. Y luego ponemos grandes simios, que es una familia. Y luego ponemos los cercopitécidos, que es una superfamilia. Y luego ponemos platirrinos, que es un infraorden. Es decir, utilizamos el truco de poner hacia nosotros etiquetas más específicas y hacia los otros etiquetas más amplias, para que se piense que hacia nosotros la cosa va a más. Y luego, ¿qué hacemos? 2, las bifurcaciones de estos árboles se pueden poner en cualquier dirección, es una convención, se puede poner así o así, da igual. Pero mira tú por dónde, cuando se presentan nuestros árboles, se giran todas las bifurcaciones para que se vaya hacia Homo sapiens. Y finalmente, si ponemos también los iconos, se suelen poner iconos de animales que van andando y van andando todos en la dirección de Homo sapiens. Son todos trucos, trucos un pelín cutres que hacemos para darnos esta supuesta posición de privilegio asociada a esta falsa idea de una evolución lineal, progresiva y gradual. ¿Y esto por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque, como primates que somos, lo más importante es el grupo social. Los primates se han desarrollado a lo largo de 30, 40 millones de años, primando ¿qué? El grupo social. Somos primates sociales. Nuestra ecología, nuestra economía, incluso nuestra cognición es comunitaria. Estamos dispuestos a todo para sentirnos parte de un grupo social. Y cuando digo todo, digo todo. ¿Qué se hace para hacer grupo? Pues, dos alternativas. O exaltar lo que nos une entre nosotros. Y esto es un pelín difícil porque somos todos difíciles, somos todos diferentes. Con lo cual, si vamos a lo que nos une, acabamos peleándonos. Es más fácil exaltar los que nos separa de los demás. ¡A por ellos! ¿No? Con lo cual, efectivamente, o hacemos una o hacemos la otra cosa. A nivel de individuos, a nivel de ciudad, a nivel de país, a nivel de especie, a nivel de género, a nivel de raza, a nivel de todo, ¿no? Siempre tenemos, para sentirnos parte de un grupo, tenemos que tener un chivo expiatorio, una cabeza de turco que nos haga sentir parecidos, ¿no? Bueno, y
nos hemos pasado con esto de hacer grupo nosotros contra a los demás, y a un cierto punto en evolución, en zoología, en antropología, hemos dicho, imaginaros después de todo el tema de la raza en los años 40, nos hemos pasado. Con lo cual, pues a un cierto punto hemos dicho, bueno, venga, tenemos que reunirnos, tenemos que buscar una conexión con el mundo natural. Somos todos hermanos, somos todos primos, somos todos iguales, somos todos parte de una grande familia. Hemos buscado cierta conexión, ¿no? Amistosa y pacífica con el mundo animal. Y entonces, pues claro, pues si el problema surge de las diferencias, ¿no? Si yo delato diferencias, las diferencias se mal utilizan con juicios de valor, entonces la única alternativa es negar las diferencias. ¿Cómo que no somos capaces de aceptar la diferencia? Bueno, venga, pues cerramos un ojo y fingimos que no existen diferencias. Si no es posible aceptar las diferencias, entonces no queda otra que negarlas, o por lo menos quitarles hierro. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en la línea recta, si no somos diferentes, si no somos peores, pues la alternativa es que somos todos iguales. Esta es la disyuntiva en que nos encontramos. En principio la idea era buena en el sentido que una de las razones que nos llevó a buscar esta afinidad era, luchar para los derechos animales. Tenemos una situación de explotación de las otras especies que es brutal, tanto a nivel de ecología como a nivel de experimentos animales y todas estas cosas. Con lo cual, efectivamente, se empezó a decir, oye, aquí tenemos que acabar con esta barbaridad de la tortura animal, y entonces, venga, decimos que somos todos iguales, y así que acabamos de torturar por lo menos a los primates. Me parece totalmente bien, pero atención que es una trampa. Primero, es muy peligroso basar posiciones éticas o morales en razones científicas. Si utilizamos la ciencia para defender que somos iguales a los chimpancés, por ejemplo, para que no torturen a los chimpancés, ojo, porque la ciencia cambia de idea repentinamente. Lo sabemos, ha cambiado de idea la ciencia constantemente a lo largo de siglos. Con lo cual, yo no utilizaría razones científicas para defender razones que son morales, que son éticas, porque es peligroso. Dos, es muy paradójico considerar que voy a defender a alguien solo si es mi primo. El mensaje es tremendo, ¿sabes? Si no es mi primo, le podéis masacrar. Pero si te demuestro que es mi primo, entonces no lo podemos masacrar. El mensaje es, tenemos que defender solo los que son nuestros primos. Y me parece que no es este el mensaje que necesitamos, sin embargo. Pero la segunda razón para la cual hemos empezado a acercarnos al mundo animal, a decir, bueno, venga, tampoco somos muy diferentes, es porque queremos pertenecer a un grupo. Afiliación, necesidad de afiliación, pertenecer a un grupo, motivación, reconocimiento. Si no pertenezco a un grupo, soy un primate. Mi cerebro necesita un grupo. Si mi cerebro no siente un grupo, mi vida no tiene sentido. Y esto no es cuestión solamente espiritual, ¿eh? Hablamos de endorfinas, hormonas. Si yo estoy enganchado en un grupo, mi cerebro me suelta endorfinas, hormonas que me hacen sentir bien. Si estoy solo, mi cerebro no genera endorfinas, genera hormonas del estrés y no me siento bien. Entonces, hasta ahora, hasta en los últimos 200.000 años, bueno, la religión funcionaba bien para eso, ¿no? La religión unía. Las religiones hacían que toda la gente se sintiera parte de un grupo y con esto tener controlado algunos instintos, algunos problemas, sentir que eres parte de un proyecto más grande que tú. Si soy nada, si mi vida empieza y acaba conmigo, pues esto no tiene sentido. Si pienso que soy parte de algo más grande, pues esto, venga, le doy un sentido a la vida y a la echis pum, ¿no? Entonces, necesito creer que soy el producto de Dios, que soy parte de la familia de Dios. Hombre, en el último siglo las religiones todas han empezado a flaquear, porque claro, se sujetaban en una serie de informaciones y de creencias que con la sociedad moderna, de verdad la mayoría de ellas ya no se sujetan. Entonces se ha creado como un vacío. Esto ya lo decía Erich Fromm ya en los años 40 y 50. La religión ha dejado un vacío de afiliación
me quiero sentir parte de un proceso más grande, si la religión se cae, necesito otra cosa. Pues la ciencia me vale, ¿sabes? Necesito creer que soy el producto de la naturaleza, soy de la familia de la naturaleza. Lo necesito para darme un sentido a la vida. Y claro, ¿cuál es el problema? Que la afiliación tribal, que sea la tribu de la religión, que sea la tribu de la política o que sea la tribu de la ciencia, cualquier afiliación tribal siempre requiere la aceptación de dogmas. Si aceptas el dogma, estás dentro. Si no aceptas el dogma, estás fuera. Entonces, venimos a los árboles filogenéticos, la historia natural del género humano. Bueno, pues a lo largo de 100 años, la versión normal era esta que veis a la izquierda, ¿no? Donde tenéis el chimpancé y el gorila son primos, luego tenemos los orangutanes y luego tenemos el género Homo, los humanos, ¿no? Resulta que cuando vino la genética se encontró que hay más afinidad genética entre humano y chimpancé. Con lo cual, pues mucha gente pensó, pues nada, entonces no, son los humanos y el chimpancé que son primos. Y esto es un pelín un sesgo de lo que acabamos de decir, porque fijaros que hoy en día la mayoría de evidencias anatómicas, biogeográficas, ecológicas, fisiológicas, metabólicas, bla, 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 siguen apuntando a que chimpancé y gorilas son primos hermanos. Solamente la genética apunta a la otra opción, pero como la genética es la disciplina más nueva, más puntera, más sexy, pues se da por hecho que aunque sea solo una evidencia contra de 10, pues se sigue la genética. Por ejemplo, se dice que la genética corta cualquier tipo de debate, porque si son más afines, quiere decir que son más parientes, pero esto sería verdad solo si los genes cambian de forma gradual, lineal y progresiva. Si los genes no cambian de forma gradual, lineal y progresiva, no hay por qué pensar que la cercanía genética delate una cercanía filogenética. Pero bueno, la genética hoy en día es lo más sexy que hay y se da por bueno, sin pestañear, la otra opción. Consideramos esta opción, consideramos que el humano y el chimpancé, da igual, son primos hermanos. Bueno, desde siempre se han separado dos familias, la familia de los póngidos o póngidos y la familia de los homínidos. Los homínidos son todos los humanos, por supuesto, y todos los géneros afines al grupo que ha evolucionado en el mismo contexto biogeográfico, los australopithecus, los parántropos, aquellos eran los homínidos. Chimpancé, gorila y orango eran póngidos. Hombre, evidentemente, más allá de la relación filogenética evolutiva, nadie puede decir que chimpancé, gorilas y orangutanes son más afines como modelo biológico, como modelo evolutivo. Los humanos somos muy distintos. Hemos pegado un salto muy fuerte a nivel anatómico, morfológico, fisiológico y nos hemos diversificado muchísimo, ¿no? Y por esto la gente separa una familia homínido a una familia póngido. Pero claro, cuando hemos tenido necesidad de acercarnos a la familia de la naturaleza, alguien ha dicho, oye, que no distingamos estas familias porque si no se cree que somos algo distinto. No ponemos todo en una misma familia, nos abrazamos. Homínidos todo. Homínidos los chimpancés, homínidos los orangutanes, somos todos hermanos, somos todos homínidos. Y entonces, esto claro, hay que aceptar esto si te quieres sentir parte de la familia, del grupo de historia natural, de un grupo de historia natural más grande de lo que ha pasado en tu pueblo, ¿no? Y claro, lo que antes eran los humanos se han llevado la etiqueta de homininos, ¿vale? Con lo cual mucha gente hoy en día utiliza la palabra homininos para decir lo que antes se decía hominidos o incluso género homo. ¿Cuál es el problema? Uno, en los primates el nivel de familia, lo que era ide, hominide, en todos los primates, en las 350 especies que hemos visto antes. El nivel de familia es el que suele agrupar el modelo básico y fundamental de un grupo. Esto es así en los babuinos, en muchas otras especies. Con lo cual, agrupar en el mismo modelo humanos y orangutanes, la verdad que pierde un poquito de sentido. Dos, con los fósiles, ni siquiera la especie o el género son niveles consistentes. Nadie se pone de acuerdo
con la paleontología humana ni en el nivel de especie ni en el nivel de género. Con lo cual, niveles mucho más sutiles, como la subfamilia, la tribu, que son estos que acaban en ino, ine, pues hombre, son totalmente especulativos. Tú tienes una idea, yo tengo otra y no hay forma de testar esto, ¿no? Y 3, los homininos, más allá del toque latín culto, porque uno dice hominino suena latín, con lo cual suena que controlas, pues tiene un solo género, homo. Es homo, son los humanos. No hay necesidad de utilizar la palabra hominino si te estás refiriendo al género humano. Nadie dice gorilino para hablar de los gorilas, que solo hay un género, gorila. Nadie dice pongino para decir el orangután, que solo hay un género. Pero para los humanos, bueno, le damos un toque latín, hominino, y esto suena guay. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Que si utilizas la palabra homínidos para hablar de la evolución humana, pues eres un carca, pues eres uno de la vieja escuela, quizás también racista y sobre todo que no estás al tanto de las nuevas informaciones tecnológicas. Y si utilizas la palabra homininos, no, entonces eres un tío muy guay, muy sabio, muy que acepta la diversidad y tal y cual, y que sobre todo es parte de la tribu. Si quieres ser parte de la tribu, tienes que decir hominino, no hominido. Si dices hominido, estás fuera de la tribu. Entonces, perfecto, todo eso está bien, ¿eh? La taxonomía le hemos dicho, cada uno tiene la suya. Con lo cual está bien utilizar uno y el otro, pero hay que saber por qué. ¿Sabéis cuántas veces yo oigo estudiantes que utilizan la palabra hominino así por defecto? Y yo le pregunto, ¿pero por qué llamas este grupo hominino? Todos te contestan porque me han dicho que tengo que decir así. Me parece muy bien, pero los dogmas no deberían entrar en la ciencia. La religión, la política tiene dogma, pero la ciencia se debería tener un pelín más limpia de dogmas. Total, ¿cuál es el punto? El punto es que no es así, la evolución no es lineal, no es gradual, no es progresiva. Las alternativas no son solo iguales o peores. Es esto que tenemos que cancelar, es esta idea que tenemos que cancelar. Y tenemos que reconocer que entre igual y peor hay una tercera alternativa que es diferente, que es distinto, sencillamente distinto, ni mejor ni peor, sencillamente distinto. Chimpancés y humanos, pues chimpancés y humanos son dos linajes que han evolucionado a lo largo de 5 o 10 millones de años de forma independiente. Los humanos han cambiado a lo largo de 10 millones de años y los chimpancés también. Los humanos tendrán sus cosas y los chimpancés tendrán sus cosas también, ¿no? Si hablamos de un neandertal, si hablamos de un chimpancé, tendrán algunas, por ejemplo, y yo me ocupo de cerebro, tendrán algunas habilidades mejores o peores de las nuestras. Algunas serán peores, otras serán mejores. Y otras no serán ni mejores ni peores, serán suya, que la han evolucionado ellos y no la hemos evolucionado nosotros. Chimpancés o neandertales pueden tener habilidades cognitivas mentales que nosotros hemos perdido o que nunca hemos evolucionado. Y lo mismo vale si estamos hablando de raza o de género. Ni peor ni igual, distinto, diferente. Y no es solo una cuestión taxonómica, ¿eh? Si hablamos de raza o de género, hay todo el tema de la medicina, por ejemplo, ¿no? Las diferencias son importantes a la hora de diseñar, por ejemplo, curas, moléculas, ¿no? Toda aquella serie de parámetros y variables que sostienen la medicina moderna se basan en nuestro sustrato biológico. Con lo cual, si hay diferencias, es mejor no negarla, es mejor reconocerla y aceptarla. Decía una pancarta muy bonita de los años 70, de las manifestaciones del feminismo de los años 70, igualdad como derecho, diversidad como valor. Intentemos no confundir algo biológico con algo que es ético y moral. Bueno, y todo esto con imágenes. Dentro de media hora tenemos una mesa redonda sobre ese tema, ¿no? Las imágenes son potentes, somos primates, razonamos con los ojos y con las manos, con lo cual las imágenes son algo potente. Fijaros, son un póster de los años 40, 50, los neandertales, fijaros ahí que mezcla de cosas, vamos, que aquí la ciencia no ha pisado nunca en su vida, ¿sabes? Antes los neandertales se representaban como monstruos peludos
¿Por qué? Porque eran peores de nosotros. Y luego alguien ha dicho, venga, 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 que no se puede decir que son peores. Entonces, ¿qué queda? Porque sean iguales. Y a la derecha, como veis, la otra reconstrucción de Neandertal más moderno. Pues totalmente indistinguible de Homo sapiens, no solo anatómicamente, sino incluso en la pose y en la mirada. O sea, no es necesario, ni peor ni igual. O sea, hay que pensarlo diferentemente. Y las imágenes son potentes. Fijaros, estas dos imágenes, estas dos reconstrucciones de neandertales salieron el mismo año. A la izquierda reconstruyeron una versión de Neandertal y a la derecha otra versión de Neandertal. Esto sí, la versión de la izquierda es la versión del mainstream, del establishment, de la afiliación oficial, de lo que la ciencia oficialmente quiere presentar. A la derecha presentaron esto un grupo inglés totalmente aislado del contexto, fuera del coro, que para ellos no, es un licántropo nocturno y depredador, ¿no? Bueno, pues, hombre, yo creo que se acerca más la primera, pero hay que decir una cosa, que la primera pues se la han inventado y la segunda se la han inventado también. O sea, lo que encontramos son pues cráneos, fragmentos de huesos y media pluma si eres afortunado. Todo el resto lo ponemos nosotros ¿con qué? Bueno, se supone con informaciones científicas, pero somos antropólogos, con lo cual ahí se cargan sesgos sociales, sesgos culturales, sesgos políticos, que se van amontonando en la representación final. Y las imágenes son importantes. Cuando descubrieron que algunos neandertales eran pelirrojo, pues hicieron esta reconstrucción de esta mujer neandertal pelirroja y la llamaron, me parece, como era Vilma, la del Picapiedras, ¿no? La llamaron Vilma porque era la prehistórica pelirroja. Insisto, ojo con las imágenes, porque las imágenes, si uno quiere comunicar con las imágenes exactamente la misma cosa, se puede comunicar de forma muy distinta y todo está bien, pero que hay que saber, hay que conocer las motivaciones que están detrás. Bueno, final, un ser humano para sobrevivir necesita comida, un hogar e historias. Esto es un proverbio africano que a mí me gusta mucho. Somos humanos, para vivir necesitamos comida, hogar e historias. Hay que tener cuidado porque la paleontología humana es una disciplina que muchas veces habla de cosas que no se pueden averiguar hasta el final. Habla de cosas que son muy sexy, muy atractivas. Y habla de cosas que son inocuas. Si se equivoca un cirujano, la lía. Si se equivoca un ingeniero, se cae un puente. Bueno, si se equivoca un paleontólogo y no pasa nada, ¿no? Entonces, una disciplina que sea inocua, sexy y que no se pueda averiguar, está a riesgo. O sea, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que nos pasemos de historia. ¿Y qué digo yo? Hombre, me gusta la ciencia y me gustan las historias. Pero que las historias no quiten valor a la ciencia y, por favor, que la ciencia no quite poesía a las historias. Podéis encontrar mucho de todo esto en mis artículos en Jotdown. Os recomiendo por lo menos 3. Érase una vez un pitecántropo, La leyenda del hombre mono, su triunfo, su maldición, y Los hijos de Gaia, el simio de Dios y el culto de la ciencia. Y el año pasado publicamos también en Mercurio, Evolución humana, demasiado humana. Todos esos artículos tratan más o menos de estos temas que hemos aquí introducido. Pues muchísimas gracias.